Para comenzar con la explicación de nuestro recurso, comenzaremos hablando sobre los elementos del recurso como tal, y es que entre ellos se encuentra la previsión en la ley, un acto administrativo previo, la instancia de parte, así como el interés jurídico lesionado. Continuando con la explicación de los elementos del recurso de revocación, de acuerdo con el Código Fiscal Federal, la previsión de ley se encuentra en el artículo 18, donde nos habla sobre los derechos y obligaciones del contribuyente, en el artículo 116, que nos habla sobre los actos administrativos dictados en materia federal, se podrá interponer el recurso de revocación. El artículo 117, que nos habla contra qué procede el recurso de revocación. El artículo 120, sobre la interposición del recurso, será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El artículo 121 nos habla de cómo y los días para el recurso, así como el 122, donde el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código y señalar además 1. La resolución o el acto que se impugna, 2. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado y 3. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. En la explicación de los elementos contamos con el elemento que es un acto administrativo previo, en donde la interposición del recurso de revocación deberá promoverse en contra de actos y sentencias provenientes de autoridades fiscales federales que carecen de legalidad. Siguiendo el anterior elemento del recurso de revocación y adentrándonos en el caso elegido, el acto administrativo previo es la multa originada de la visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales por la cantidad de 12,136 pesos, ello en razón del requerimiento de obligaciones con número de control 16 26 89 07 00 64 886. En cuanto al interés jurídico lesionado, el agravio se encuentra contra el patrimonio del administrado, y es que mediante el acto administrativo de referencia y la diligencia de notificación respectiva, se pretende imponer al administrado una multa que carece del mínimo fundamento jurídico, toda vez que no se cumple el orden jurídico aplicable ni se observan los precedentes jurisdiccionales, mismos que la autoridad fiscal se encuentra obligada a cumplir de conformidad con que es obligatoria para las autoridades administrativas, en acatamiento al principio de legalidad que dimana del artículo 16 constitucional. De igual forma, la autoridad desatiende a lo regulado por el artículo 86, fracción tercera y 75 del Código Fiscal de la Federación en relación con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual lesiona derechos del administrado. Asimismo, el interés lesionado del administrado es ya que tuvo la disposición de acatar la ley tributaria, independientemente de que se haya incurrido en extemporaneidad. El elemento de instancia de parte se refiere a que el recurso de revocación debe ser promovido por la parte interesada, es decir, por el contribuyente o persona afectada. Este recurso no se inicia de oficio por la autoridad, sino que requiere la acción del interesado para ser interpuesto. En este caso, Camila Peña Galindo, representante legal de la persona moral denominada Edificaciones Sánchez S.A.D.C.B., con clave de registro federal de contribuyente EDSA-020927-L11, interpone el recurso de revocación contra el crédito fiscal número 184045 con el número de control 16 26 89 07 06 4886 con el folio MPE 048582-016. ¿Qué tal? Mi nombre es María Fernanda Torres Villaraldo y en este caso yo voy a explicar por qué es procedente, en este caso, el recurso de revocación. Bien, de acuerdo al fundamento legal, el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación nos menciona, y me voy a permitir leerlo, que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer este recurso de revocación. En este caso, es procedente debido a que se le impuso al administrado una multa por el monto de 12,136 pesos. Pero esta resolución carece de fundamento y de motivación también. Como en este caso hay una resolución que agravia al administrado, va a proceder este recurso ya que es un medio de defensa de los más eficaces y también tiene la virtud de ser uno de los más completos. Continuando con el fundamento legal, según el artículo 117 del mismo código, nos dice que el recurso de revocación procederá contra las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, y en este caso podemos observar
dos incisos marcados en letras rojas, el primero que determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, y el inciso D, que es cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Bien, en este caso, pues es una resolución definitiva que, por supuesto, implica un menoscabo al patrimonio del administrado. Y bueno, ya nos menciona que salvo aquellas a las que se refieren los artículos 33A, 36 y 74 del Código, los cuales pues claramente no son procedentes en este caso, ya que habla de resoluciones favorables, entre otras cosas. Bien, en el caso que nos ocupa, se interpone un recurso de revocación en contra del crédito fiscal número 569026 emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal número 15 de Veracruz. Bien, en este caso, pues, a virtud del cual se pretende, como ya he mencionado, imponer una multa derivada de la visita de verificación de expedición de comprobantes fiscales por la cantidad de 12,136 pesos, derivado de expresa la autoridad del requerimiento de obligaciones con número de control tal. Y bien, decimos entonces también que es procedente el recurso de revocación, ya que este es un medio de defensa, sobre todo, y control a posteriori, el cual se puede obtener tanto la modificación como la revocación y la confirmación de aquellos actos administrativos que, por supuesto, causan una violación de derechos, como en el caso que nos ocupa. ¿Y por qué decimos que causa una violación de derechos? Bien, pues porque, como ya he mencionado antes, por supuesto hay un menoscabo al patrimonio del administrado y todo no hay una fundamentación. Carece de esa fundamentación, no está explicado, por lo que, bueno, y también el administrado tuvo la intención de pagarlo, sin embargo, pues a esa resolución le parece injusta. Por lo tanto, ya para concluir con todo el tema del fundamento legal, decimos que es procedente ese recurso de revocación, mediante el cual se pretende impugnar esta resolución que agravia al contribuyente, relacionándose principalmente, como ya había mencionado, con el inciso 1D y 2A del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. Esto, como ya hemos explicado, al no estar debidamente fundado, motivado y que, por supuesto, esta resolución claro que violenta los derechos del administrado, por lo cual se va bueno, se pretende que ya sea que se modifique, se revoque a través del recurso, ya que va a agraviar al contribuyente notoriamente. También vale la pena recordar qué es este recurso de revocación, pues este es un mecanismo que nos permite a los contribuyentes impugnar actos administrativos emitidos por las autoridades fiscales en México. Este recurso está regulado, como ya hemos visto a lo largo de esta presentación, en el Código Fiscal de la Federación y ofrece a los contribuyentes una vía para solicitar la revisión de decisiones o actos administrativos que consideren incorrectos o injustos. Esto nos lleva también a analizar el artículo 120 del Código Fiscal, que nos dice que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por lo que podemos decir que este recurso no es tan extremo y el contribuyente, claro que está en tiempo de poder presentarlo y así que haya una modificación o bien la revocación de este acto en caso de que haya sido injusto. Bien, y ya para ir concluyendo y como eje central de la procedencia de este recurso, vamos a tocar el tema del interés o los intereses jurídicos lesionados. En primer lugar, podemos decir que no se observan los precedentes jurisdiccionales aplicables mismos que la autoridad fiscal se encuentra obligada a cumplir de conformidad y de manera obligatoria, que es para las autoridades administrativas en acatamiento al principio de legalidad, que dimana, por supuesto, del artículo 16 constitucional, el cual nos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sin un mandamiento escrito de la autoridad fiscal. En este caso, por supuesto, no se encuentra debidamente fundado ni motivado. Eh, También partiendo de este artículo, en nuestro caso, la decisión del contribuyente de interponer el recurso va de la mano, por supuesto, de esta manera infundada que tiene la autoridad de imponer la multa sin dar, por supuesto, ni los fundamentos pertinentes o explicaciones por los cuales han sido o ha sido impuesta esta multa.
De igual forma, podemos decir que la autoridad desatiende a lo regulado por el artículo 86, fracción 3 y 75 del Código Fiscal de la Federación, el cual en el artículo 75 nos indica que dentro de los límites fijados por este código, las autoridades fiscales al imponer multas por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución. Esta resolución, como ya hemos dicho, pues carece totalmente de esa fundamentación al poner una cantidad que, vaya, ni siquiera dice cómo se ha calculado el monto ni el motivo del por qué. Por lo que el contribuyente le solicita a la autoridad, pues se le tenga por presentado el recurso, así como dictar de igual forma una resolución, de preferencia revocando el acto que se está impugnando. Ahora bien, yo les voy a hablar de los presupuestos del recurso con base en el caso pues que tomamos como referencia. Bueno, pues si bien el recurso de revocación está regulado por el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, pues este es un medio de defensa administrativo que pues tiene el contribuyente para impugnar resoluciones definitivas emitidas por las autoridades fiscales. Ahora, para que este recurso pueda ser admitido y tenga posibilidades de éxito, pues va a ser necesario que se cumplan con ciertos presupuestos legales, que pues voy a detallar un poquito a continuación, refiriéndonos o aplicados al caso de Edificaciones Sánchez SADCB. El primer presupuesto es que exista un acto o resolución administrativa. Debe de existir un acto administrativo emitido por una autoridad fiscal. En este caso, el acto administrativo es el crédito fiscal con número 569026, que es emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal número 15 del SAT, que determina una multa por la cantidad de 12,136 pesos mexicanos. Este acto administrativo es la resolución que el contribuyente considera ilegal y que por lo tanto pues va a impugnar. Ahora bien, como segundo presupuesto tenemos que el acto o resolución afecte un derecho o interés del particular. El acto debe de causar un perjuicio al contribuyente, como una afectación patrimonial o vulneración de derechos. Pues en el caso, la multa afecta directamente al patrimonio de Edificaciones Sánchez SADCB, además de que vulnera su derecho a una resolución fundamentada y motivada, tal como lo exige el artículo 16 constitucional. Ahora bien, el tercer presupuesto es que la ley contemple el recurso para modificar o anular el acto, pues la ley debe de prever la procedencia del recurso para el acto impugnado. El artículo 117 nos va a establecer que el recurso de revocación es procedente contra determinaciones de créditos fiscales, como ya lo habían mencionado mis compañeras. Ahora, esta multa derivada del crédito fiscal ya mencionado, pues va a encuadrar dentro de estos supuestos, por lo tanto, pues va a ser procedente. Ahora bien, el cuarto presupuesto es la interposición dentro del plazo legal. El recurso debe de presentarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del acto. El acto, en este caso, fue notificado el día 4 de noviembre del 2025, por lo que el plazo empezaría a correr a partir del día siguiente, que sería el día 5 de noviembre. Pues este recurso debe de presentarse a más tardar el día 18 de diciembre, contando pues o considerando los días hábiles. Para nuestro caso hipotético, este recurso se presentaría el día 25 de noviembre del 2025, por lo tanto estaría o encuadraría dentro del plazo que la ley establece. El quinto presupuesto es la presentación por escrito con los datos que identifiquen al recurrente y a la autoridad. Ahora, el recurso tiene que incluir estos datos como son los datos del recurrente, el acto impugnado y la autoridad emisora. El recurrente en este caso sería Edificaciones Sánchez SADCB. El acto impugnado es el crédito fiscal con número 569026 y la autoridad emisora es la Administración Local de Auditoría Fiscal número 15 del SAT. Esto también tiene que cumplir con una formalidad, que es que el escrito debe de estar firmado por el representante legal de la empresa. En este caso, pues le va a acompañar con la documentación que acredite su personalidad, que será un poder notarial. Ahora, como sexto presupuesto tenemos el ofrecimiento de pruebas, ya que el recurso tiene que contener las pruebas que sustenten la impugnación y pues si se tratan de pruebas documentales, pues como es en este caso, se van a adjuntar dentro del escrito del recurso.
Ahora nosotros como pruebas tomamos la documental pública. La primera sería la consistente en la copia fotostática simple del oficio número 184045 de fecha con el día 4 de noviembre del 2024, emitido por la Administración Local de la Auditoría Fiscal número 15 de el SAT. Esta está suscrita por el licenciado Alejandro Jesús Cordero López, quien es el supuesto administrador local de la Auditoría Fiscal. Ahora, ¿qué fin tiene esta prueba? Esta prueba tiene como fin probar la existencia del acto combatido, que es el crédito fiscal con numeral 569026. Ahora, la documental pública también consistente en la constancia de la notificación, esto a través del buzón tributario del contribuyente, que pues va a estar suscrita por el notificador y tiene que ser a virtud de la cual se desprenda la fecha en la que se hizo saber al poderdante, es decir, al representante legal, el acto impugnado. ¿Esto para qué nos serviría? Para acreditar que nuestro recurso está dentro del plazo legal que la ley nos establece. Ahora, como séptimo presupuesto tenemos que tiene que tener una fundamentación este recurso, y pues el recurso debe de incluir los preceptos legales violados por la autoridad fiscal. En este caso pues podríamos poner el artículo 16 constitucional, que requiere que todos los actos de autoridad deben de estar debidamente fundados y motivados, lo que no sucede en nuestro caso. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ya que pues es el que la autoridad dice que es el presuntamente violado por el contribuyente, pero no lo justifica de una manera suficiente. El artículo 117 y 122 del Código Fiscal de la Federación, que pues estas son las normas procedimentales que exigen la fundamentación y motivación de las resoluciones fiscales. Como último presupuesto tenemos la motivación del recurso, pues tiene que expresar de manera clara los agravios causados al contribuyente por el acto administrativo. Como agravios nosotros tenemos que es la falta de fundamentación y motivación del acto administrativo, ya que la autoridad emisora, administración local de auditoría fiscal número 15, no fundamentó ni motivó adecuadamente la resolución que impone la multa por 12,136 pesos, lo que constituye una violación al artículo 16 constitucional y al artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. El acto administrativo menciona que el contribuyente violó el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pero no especifica qué disposición fue infringida y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que configuran la infracción. Además que la autoridad tampoco explica cómo determina el monto de la multa impuesta y no se proporciona una base clara ni los factores empleados para calcular la multa, lo que genera una incertidumbre jurídica para el contribuyente. Ahora, como segundo agravio tenemos la violación al derecho de defensa del contribuyente. La falta de claridad en los fundamentos y motivos de la resolución impugnada impide que Edificio Sánchez S.A.D.C.B. ejerza su derecho de defensa de manera adecuada, violando el principio de seguridad jurídica. El contribuyente no cuenta con la información suficiente para identificar los hechos concretos que originaron la infracción, la relación entre las pruebas recabadas por la autoridad y la supuesta falta. La ausencia de detalles específicos obstaculiza la posibilidad de poder aportar pruebas en contrario. Además, como tercer agravio tenemos el error en el procedimiento del cálculo de la multa. El monto de la multa impuesta carece de la justificación técnica o legal, lo que infringe los principios de proporcionalidad y equidad tributaria establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Además, la autoridad no detalla el procedimiento utilizado para determinar el monto de 12,136 pesos, la base sobre la cual se calculó la sanción. El artículo 75 del Código Fiscal de la Federación establece que las multas deben de ser proporcionales a la infracción, lo cual no se acreditan en este caso. Ahora, como cuarto agravio tenemos la falta de competencia del supuesto administrador local, ya que el crédito fiscal fue firmado por el licenciado Alejandro Jesús Cordero López, el supuesto administrador local de la Auditoría Fiscal, pero no se acredita su facultad para emitir el acto en cuestión, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de la resolución, además de que el artículo 42, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación establece que los actos de fiscalización deben de ser emitidos por autoridades facultadas, y la autoridad no acompañó el acto impugnado con evidencia de que el licenciado Alejandro Jesús Cordero López cuenta con las atribuciones necesarias para determinar el crédito fiscal. Como quinto agravio tenemos la violación a las formalidades esenciales del procedimiento. La autoridad fiscal no cumplió con las formalidades previstas en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación al momento de emitir y notificar el crédito fiscal. El contribuyente no recibió una explicación suficiente de los hechos
durante la visita de verificación y no se detallaron las pruebas o elementos de los cuales se fundamenta la infracción. La notificación no incluye un desglose claro que permita al contribuyente entender la resolución. Ahora, como consecuencia de esto, pues los agravios anteriores demuestran que el acto administrativo impugnado carece de legalidad por incumplir con los principios de fundamentación, motivación, proporcionalidad y debido procedimiento. Por ello, se solicita la revocación del crédito fiscal número 569026 y la anulación de la multa impuesta. Bien, respecto a la pregunta 4, ¿cómo se subsana la negativa ficta dentro del recurso de revocación? Se subsanará en el juicio contencioso administrativo a través de los conceptos de violación que contienen argumentos del por qué la imposición del crédito fiscal a Edificaciones Sánchez fue incorrecto. Anteriormente, en el recurso de revocación, se había dicho sobre la falta de motivación, insuficiente fundamentación, tampoco explicó el por qué se impuso tal multa, la cantidad establecida. Así que también se podrá ahondar en esto. Es la oportunidad, la segunda oportunidad que hay para que den una sentencia favorable. Igual algo que puede ayudar a subsanar es el incluir jurisprudencias emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también por plenos regional, centro sur, o tal vez por tribunales colegiados de circuito en materia administrativa del sexto circuito, que nos van a ayudar. De hecho, hay muchas con respecto a la falta de fundamentación o insuficiente fundamentación, insuficiente motivación, que son aplicables en el caso. Así que esto también podrá ayudar a subsanar la negativa ficta. No se podrá como tal entrar al fondo del por qué la autoridad no anuló en este caso el crédito fiscal, ya que no sabemos realmente los motivos exactos. Así que solamente tenemos que ayudar a asegurar nuestra postura del por qué fue impuesto de forma incorrecta. Tampoco debe de olvidarse que en el apartado de pruebas se deberá de integrar una copia del sello de recepción del recurso, para que así realicen el conteo de los 3 meses de acuerdo al 131 del Código Fiscal de la Federación y así pueda ser estudiado este asunto. De igual forma, debe de citarse o acudir a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que aquí se determinan tanto los requisitos de procedencia, la temporalidad o los plazos, como los sentidos en los que se puede emitir una sentencia, porque hay diferentes tipos de nulidad, en este caso de anular, más dicho, el acto de autoridad o el crédito fiscal impugnado. Respecto a los plazos, también debe de tomarse en cuenta para que se impugne y se subsane en un tiempo pertinente. Tenemos que si se impuso en este caso y se notificó el 23 de mayo del 2015, deberá de realizarse el conteo de acuerdo, como ya dije, al artículo 131 de su admisión, si es que hubo un acuerdo, y si no, pues simplemente desde que se interpuso y se le hace saber a la autoridad. Si contamos esos 3 meses, sería hasta el lunes 7 de septiembre.
del 2015 en este caso. Pues si tomamos en cuenta mayo, junio, julio, agosto, pero es conteo en días hábiles y sería todo. Así que como tal no se tiene que decir lo mismo que se dijo en el recurso de revocación, pero sí se puede ahondar en ello. Puede serse más específico, no detallado. Y sería todo. Ahora va el punto número 5, de acuerdo al proyecto establecido por el profesor. Gracias. Con respecto a la interrogante, ¿sería viable y conveniente impugnar nuestro caso elegido de manera directa a través de un juicio contencioso administrativo? Sería viable siempre y cuando se haya agotado la instancia, no de manera directa, ya que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo octavo, fracción quinta y sexta, nos dice: es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos por las causales y contra los actos siguientes. Fracción quinta, que sea en materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio tribunal. Fracción sexta, que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa, con excepción de aquellos cuya interposición sea optativa. De haberse agotado este recurso, ya se podría proceder a interponer el juicio contencioso administrativo, esto con fundamento en el artículo 3, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual nos transcribe: el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación. Fracción segunda. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. Por lo tanto, con respecto a nuestro caso, se exige al contribuyente una obligación fiscal traducida en un crédito fiscal que se tiene que cubrir exigiendo una cantidad líquida de manera infundada, lesionando y afectando los derechos del contribuyente. Y como bien sabemos, uno de los principales objetivos que tiene esta ley es salvaguardar los derechos del contribuyente y verificar la legalidad de los actos de la autoridad fiscal y que los pudieran cometer de manera arbitral. También recordemos que el recurso de revocación en materia fiscal es un mecanismo que que le permite a los contribuyentes impugnar actos administrativos emitidos por autoridades fiscales en México. Este recurso está regulado por el Código Fiscal de la Federación y ofrece a los contribuyentes una vía para solucionar la revisión de decisiones o actos administrativos que a su parecer les parezcan incorrectos o injustos, y esto nos lleva a analizar el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación. Como conclusión, podemos decir que el recurso de revocación en materia fiscal es un mecanismo fundamental para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la legislación tributaria. Es una herramienta esencial para los contribuyentes, ya que, como lo mencioné, les permite impugnar resoluciones fiscales que consideren injustas o indebidas sin necesidad de recurrir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero también es muy importante en la práctica, ya que nos permite proteger los intereses del cliente, garantizar la equidad tributaria, fomentar una transparencia y rendición de cuentas, prevenir abusos de autoridad y promover una seguridad jurídica. Asimismo, en la práctica profesional, este recurso es de gran utilidad porque nos proporciona una vía de defensa más ágil, mucho más económica y técnica, que ayuda a resolver conflictos fiscales con la autoridad de manera anticipada y en muchos casos evita esos largos procesos judiciales. Además, su correcta aplicación promueve una cultura de cumplimiento y transparencia, fortaleciendo así la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.